Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Víctor Galán y esto es un nuevo vídeo acerca del estado del mercado. Esta semana vamos a cubrir el tablero de ajedrez en el que se están moviendo las piezas entre los aliados Ucrania y Rusia-China. Vamos a ver las posibles connotaciones, vamos a ver las posibles sanciones y los intereses que han llevado a Rusia, lamentablemente, en el siglo XXI a invadir de nuevo y iniciar una nueva guerra contra Ucrania. Como siempre, repasaremos los índices, lo más destacado sobre acciones, sobre sectores, que hay cositas interesantes, y también vamos a ver lo más interesante en el mundo del oro y el Bitcoin. Y antes de empezar, vamos a comentar simplemente que me podéis seguir en redes, en Twitter como @victorg_bolsa, también aquí por supuesto en YouTube. Gracias a todos por los likes, por el apoyo y por compartir este tipo de vídeos que llevan un gran trabajo detrás. También muchas gracias por seguirnos en planetabolsa.com, que ya sabéis es la web de información financiera donde vamos manteniendo una serie de carteras, seminarios todas las semanas, y donde podéis empezar a formaros en bolsa o, si ya sabéis algo, afianzar conocimientos. No obstante, si también queréis estudiar análisis técnico, tal y como yo el que realizo en este tipo de vídeos o en mis redes sociales, podéis apuntaros a victorgalanbolsa.com, que es mi página web de la que soy fundador. Os dejo además aquí para que veáis todos los alumnos del primer año, del año pasado, que estudiaron conmigo, sus opiniones. Las tenéis aquí, son las opiniones, los comentarios, lo que les he aportado y lo que les ha aportado también los conocimientos y el curso. Espero también que os animéis vosotros para el segundo año, y tenemos las puertas abiertas. Hablamos con cualquier cosa, nos podéis dejar un mail o contactar por redes sociales. Y ahora sí, empezamos comentando el primer gráfico que traemos hoy acerca del posible tablero de ajedrez, acerca de cómo se están sucediendo los acontecimientos. Rusia ha invadido Ucrania. En su entrada prácticamente ha dejado solamente, y no quiero frivolizar con los fallecidos, pero solamente 137 muertos hasta la llegada a Kiev, lo que quiere decir que en general no ha habido demasiada resistencia por parte de los ucranianos. Esto es debido a que el ejército de Ucrania prácticamente es 4 veces inferior al de Rusia y no tiene ni el poder nuclear ni el poder armamentístico que tienen los soviéticos. Como veis en la imagen, han entrado y por el norte con la ayuda de Bielorrusia, país relativamente aliado a Rusia, y además han ido tomando ciertas posiciones, como por ejemplo la base nuclear de Chernóbil, o han destruido algunas telecomunicaciones o edificios importantes y estratégicos ucranianos. Todo ello además en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Biden, ha amenazado con sanciones, al igual que la OTAN. Sin embargo, Rusia y el frente chino, que en realidad no ha condenado el ataque y en el fondo sabemos que son ciertamente aliados, tienen muchísimo mayor poder actualmente del que tenían en el pasado. Además, han cogido esta etapa en la que tienen un presidente mucho más débil que actualmente el anterior presidente, como era Donald Trump, y saben que es momento de sacar provecho en este juego o tablero de ajedrez de la guerra. De momento, ni la OTAN, ni Europa, ni Estados Unidos ha tomado una decisión en firme. Tan solo han dejado ver cómo suceden los acontecimientos, llamando, eso sí, siempre a la diplomacia y a la paz. No obstante, es verdad que la OTAN y algunos países como Europa, dentro de Europa, y Estados Unidos sí que han anunciado un paquete de sanciones muy duras para Rusia por la invasión a Ucrania. Pero sin embargo, ¿tendrá algún tipo de efecto estas sanciones? Pues vamos a verlo con los gráficos. Os estoy mostrando todo el dinero que Rusia actualmente tenía en dólares, cómo lo ha movido a yuanes, oro y euros. Esto es algo muy importante, porque para evitar sanciones es importante no depender del dólar, ya que si dependes del dólar, bien para conseguir energía o para financiar tu deuda,
prácticamente las acciones te afectarán muchísimo. Pero como vemos, ya Rusia en el pasado había empezado a desprenderse de dólares para evitar este tipo de sanciones, lo cual obviamente nos da pistas de que era un ataque más que premeditado. Los que ya hayáis visto mis anteriores vídeos de YouTube, este nuevo gráfico os sonará, que es prácticamente todas las exportaciones que tiene Rusia en moneda de dólar, y actualmente podéis ver cómo el rublo, el euro o incluso el yuan, que aquí no aparece, ha ido precediendo y ganándole terreno prácticamente al dólar. Fijaros cómo hace años ya Rusia no depende tanto de esta moneda como decimos. Y en este contexto, obviamente, cómo no hablar de reservas de oro, ¿no? Que es lo que más ha acumulado Rusia durante todo este tiempo. Fijaros cómo desde 2008, donde el precio del oro además ha ido aumentando paulatinamente, ha pasado de prácticamente la línea naranja desde los 80 hasta prácticamente los 220. Efectivamente, las reservas han incrementado hasta casi 600 millones y se estima que incluso en Forex, en moneda, tiene incluso entre 2 y 3 trillones acumulados Rusia. Mientras por otra parte vemos cómo con la línea azul se ha deshecho de todos los treasury, de todos los bonos americanos. Por otra parte, otro de los castigos que se le presupone a Rusia por parte de los aliados es sacarle del sistema de pagos SWIFT, por el que un proveedor y alguien que nos quiere pagar se ponen en contacto a través de este sistema, ¿no? Bien conocido en las transacciones tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, durante todo este tiempo y estos últimos años, China y Rusia han trabajado en un sistema alternativo para evitar precisamente también este tipo de sanciones. Por lo tanto, las sanciones que plantea Biden y la OTAN a priori no van a valer por lo que hemos explicado y por cómo se han deshecho de dólares y han acumulado monedas extranjeras y oro. Y tampoco probablemente, si tienen un sistema de pagos alternativo, eliminarles del sistema SWIFT tendrá un efecto sobre ellos. Además, eliminarles sobre el pago del sistema SWIFT tendrá un boomerang de vuelta, porque también afecta a los países aliados que intentan realizar los pagos precisamente con ellos y tendrán que hacer ciertas asunciones y pérdidas de ese sistema. Parece que las primeras fichas de ajedrez las ha ido comiendo el bando de Rusia y China, que están mejor posicionados, y además cabe pensar en realidad que este movimiento de Ucrania, ¿a qué se debe, ¿no? ¿Qué está buscando también Rusia, aparte de ganar predominancia ante la hegemonía americana? ¿Qué busca con estos movimientos? Pues bueno, viendo los siguientes gráficos podemos ver lo primero que busca Rusia. Lo primero que busca es agricultura. Podemos ver en el gráfico cómo Ucrania es un gran exportador de granos. Tal es la predominancia que prácticamente la suma de Rusia y Ucrania podrían estar a punto de desbancar al propio Estados Unidos. Y otro de los intereses económicos que está buscando Rusia en Ucrania son los minerales. Lo tenemos aquí. Tiene carbón, tiene metales, tiene manganesio, tiene gas natural. Al final es algo bastante predominante también en la región ucraniana. Por lo tanto, además de todos los minerales, es muy rica en hidrocarburos. Así que estos son los intereses predominantes dentro de Ucrania que está buscando Rusia. Habrá que estar también bastante atentos a los movimientos de China contra Taiwán, porque también tiene su guerra particular allí y puede ser un ataque coordinado para que China en un futuro próximo también acabe atacando a Taiwán, y veremos cuál entonces serían los movimientos de nuevo de los aliados. Por el momento, lo único que podemos decir sobre el gráfico, atendiendo al gran Banco Central de China, que como sabéis, y si habéis visto mis vídeos, sabéis que es incluso mayor que el de la Fed en cantidad de liquidez. Fijaros cómo la liquidez del Banco Central de China, al caer, lo tenéis en rojo, está proyectando que el precio de las commodities a nivel mundial, por ser un país que demanda muchísima
muchísimas materias primas, esté en peligro de retroceder. Así que veremos si esto en parte puede frenar también algunos precios inflacionistas a nivel mundial. Estos son los movimientos de Rusia, pero ¿cuáles serían los movimientos también que podría intentar realizar Europa o incluso Rusia para perjudicar a Europa? En el caso de que le corte el gaseoducto o corte la materia prima del gas natural, Europa tendrá que recurrir al gas licuado que ya está trayendo de Estados Unidos en barcos. Como veis en el siguiente gráfico, de hecho, Europa desde el año 2019 también ha ido recibiendo gas licuado de los Estados Unidos, así como del país aliado Qatar. En cierta manera tendría parte de la demanda cubierta en caso de que Rusia, que es ese pequeño trozo azul clarito, decidiese dejarle de lado. Y sin embargo también tiene el peligro de que en algún momento Nigeria o Algeria quieran sacar rendimiento de todo el proceso y le pidan algunas condiciones más beneficiosas. Vamos a hacer aquí un pequeño stop para señalar algunas de las acciones dentro de importación de gas licuado, así como sector oil, que están haciéndolo muy bien en Estados Unidos y que les podría beneficiar toda esta situación. Es el caso de Chevron, que lo tenéis en pantalla, percentil 70, dentro de su sector está prácticamente, solo hay un 30% que lo hacen mejor que ellos y prácticamente en máximos. Actualmente es una de las empresas que yo personalmente llevo en cartera y contento mientras no pierda los 121, es la media de 30 sesiones en semanal. Muy buena pinta en los indicadores, una acción para sacarle rendimiento en el mercado. Fijaros además con toda esta situación cómo está el precio del gas, prácticamente desde estos últimos días totalmente disparado de nuevo. Podéis verlo en el gráfico que ofrezco aquí en blanco y negro sobre Bloomberg. Tras algunas bajadas a principios de febrero, donde se calmaban, parece un poco, las tensiones, ha vuelto a repuntar muy fuerte. Si me seguís en redes de manera activa, sobre todo en Twitter o en Planeta Bolsa, habréis visto cómo nuestros sistemas algorítmicos están rotando a sectores de oil o mucho más defensivos. El petróleo, precisamente del que hablamos, tenéis el gráfico aquí, tanto del Brent como del West Texas, ha estado subiendo y repuntando de manera significativa y el otro día prácticamente llegaba a los $100 y pasaba de ellos. Así que prácticamente un sector que también lo va a seguir haciendo muy bien mientras lamentablemente se mantenga al menos la tensión y el conflicto, ¿no? Como sabéis que me gusta traeros gráficos, información y estadísticas, vamos a ver qué pasó cuando Irak invadió Kuwait en el siguiente gráfico para que veáis cómo el precio del petróleo en amarillo se disparó, se duplicó prácticamente mientras el DAX retrocedía un 30%. Si estamos en un comienzo de algún conflicto armado, que esperemos que no y pueda resolverse mediante la vía diplomática, en el caso contrario veremos al precio del petróleo y a las acciones que tengan que ver probablemente mucho más alto. Y como comentamos también en gráficos pasados, volvemos a mostrar eventos geopolíticos con impacto en los mercados, que es al final lo que venimos a estudiar, los mercados, y podemos ver como a 15 días, un mes prácticamente, es donde se forman pequeños suelos o rangos laterales y a partir de ahí es donde normalmente mejora. No siempre es el caso de que sí o sí a los 3-6 meses haya mejorado del todo, pero normalmente se suelen realizar suelos de mercado y ahora lo miraremos más en profundidad. De todas maneras, los problemas en el mercado no vienen solo de la guerra, que simplemente ha sido la chispa para que explote. También vemos o veíamos cómo la Fed estaba reduciendo su balance, venía reduciendo la liquidez, los venía diciendo durante muchos meses que los repos inversos habían incrementado de manera significativa en el balance que podéis consultar en la Fed y que tenéis también en este gráfico de la Fed. Ante tal subida, incremento de los repos, lo más probable es que las bolsas tengan un peor rendimiento. Sin embargo, Estados Unidos también ha movido ficha en el terreno económico
y veíamos cómo las probabilidades de que existieran aumentos significativos en los tipos de interés se reducían al conocer toda la invasión a Ucrania por parte de Rusia, y actualmente, como veis en el siguiente gráfico, la probabilidad de que haya una subida de tipos liviana entre el 25 y 50 puntos hace unos 2 semanas era de un 6% y actualmente es de un 82%. Una situación mucho más liviana por parte de la Fed asumirá que tendrá que hacer ciertas asunciones, cierta problemática, tendrá que lidiar con esa cierta problemática de la inflación, mientras que por otro lado tendrá que dar una patada adelante para de esta manera no entrar en una recesión. Este vídeo está lleno de datos interesantes, el que os traigo hoy. Fijaros además el impacto que tiene en el Banco Central de la liquidez, una caída de esa liquidez en un 5%. Fijaros en el gráfico cómo desde el 2022 estamos cayendo en picado en esa línea azul, al igual que en las valoraciones en naranja de las acciones y de los activos, del equity, y sin embargo normalmente caídas de un 5% de esa liquidez suponen una caída resultante de un 11% en la caída del MSCI World, del ETF mundial. Así que muy interesante también todos estos datos de liquidez y para tener muy en cuenta. Ahora sí cambiamos un poquito de tercio, vamos a ver puramente mercados y sectores, a ver qué tal lo han estado haciendo. Tenemos el gráfico del S&P 500, como desde los 4.800 caía prácticamente hasta los 4.200 en este gráfico que os muestro, con los impulsos con un primer impulso de Fibonacci hasta el 61.8, y como desde ahí los 4.541 puntos caía, perdía de nuevo los 4.200 y ha activado un segundo impulso de Fibonacci hasta los 4.000 puntos, donde además en el medio plazo tiene un gran soporte y desde luego a priori debiera agarrarse a esa zona. La veremos lateralizar, caer más, no lo sabemos, de momento no ha cumplido el objetivo, y lo que sí podemos observar es que esta semana deja esa última vela martillo doji, que normalmente suele ser el inicio de rebotes, al menos en el corto plazo. En el siguiente gráfico os muestro todos los eventos con una caída en el S&P mayor al 5%. Como podéis ver aquí, como la mayoría pues, suele tener una media de caída de un 7%. Es verdad que el tema del conflicto bélico ha hecho que los mercados retrocedan mucho en esta última semana, y tenemos una caída ya de un 14%, que suele ser una caída relativamente importante, pese a que ni siquiera da lugar a un mercado bajista que pasa en el 20%. Eso sí, hay buenas noticias, porque como cuento en mi curso con la amplitud de mercado y como venimos contando en Planeta Bolsa a los alumnos que están suscritos, el propio S&P 500 ya empieza a dar ciertas divergencias alcistas, mientras que veis en el siguiente gráfico que sigue haciendo picos inferiores. Vemos como el porcentaje de miembros del S&P con un RSI mayor, ¿no? O menor a esos 30 días, se ha reducido significativamente, lo cual a priori significaría que está mejorando la amplitud de fondo. No obstante, es bastante habitual que durante una vez al año aproximadamente suframos correcciones mayores al 10%, y es que es verdad que, salvo la de 2020, que fue extremadamente rápida y muy volátil, con casi un 40%, no habíamos vuelto a tener caídas significativas desde prácticamente hace un año y medio o más. Prácticamente habíamos tenido caídas de un 3, 4, 5, 6, 7%, y esta vez vamos por una del 14%, tal y como veis en el gráfico, que viene siendo dentro de la media. Por lo tanto, algo relativamente normal. Un índice muy importante que traemos hoy, el Russell, porque tiene componentes, muchísimos de los componentes del NYSE, nos da pistas acerca de cómo se puede comportar el mercado en el futuro, y vemos cómo también esta semana en el cuadrito rojo, veis, ha dejado una vela martillo de recuperación, lo cual podría ser un primer giro al alza,
y mejora de el mercado, como decíamos en alguno de mis semáforos de corto plazo, que lo poníamos precisamente hace una semana en verde. Veremos si finalmente la semana que viene ataca esa media de 2.162 o incluso superando los 2.100 activaría un doble suelo. Y es que teníamos a la encuesta de AAI Investors y otras muchas encuestas de sentimiento muy bajas, y normalmente cuando hay periodos y caídas tan fuertes del S&P 500 a vista un mes, a vista 3 meses, 6 meses, incluso año, el porcentaje de periodos positivos o de mejora es significativo, como veis en la imagen. También el indicador de miedo y frenesí, similar al Fear and Greed, vemos que ya entra en terreno de miedo como indicador de sentimiento y medidor de la temperatura de las bolsas, así que probables rebotes seguramente en el corto plazo seguiremos viendo. Y vemos también en el siguiente gráfico cómo el índice de tonelaje de los camiones en Estados Unidos versus el S&P ha llevado una correlación positiva durante muchísimo tiempo, y vemos cómo el S&P se ha desplazado al alza muchísimo más. Hemos visto algunos movimientos en el sector que por otra parte va a seguir funcionando bien y no queda tan lejos de máximos como algunas de sus acciones, y es un sector que considero bastante interesante, en el que os voy a mostrar quizás acciones a tener un poco una lupa o a vigilar. La primera acción que vemos dentro del sector es CSX Corporation, también tema de railroads. Está demostrando estar muy cerca de máximos, es un vigilar claro si vuelve a estar cerca de los 37,6, y los indicadores están dando muestras de que lo hace mejor que el S&P, que entra dinero inteligente, que además parece que siguen entrando compras pese a que cierre prácticamente en plana con la media de 30 sesiones semanales. La segunda acción que mostramos también de Estados Unidos es Kansas City Southern. Como veis, está muy cerca de los $310, apoyándose en la media de 30 sesiones todavía creciente, percentil 80 muy fuerte, haciéndolo mejor que el S&P y con 2 semanas de volumen muy inusual, como podéis ver abajo en el primer indicador CPM, con esas 2 barras verdes tan largas. Muy interesante para mantener y llevar en el radar. Y la última acción que traigo del sector de railroads es Union Pacific Corporation. Como podéis ver en el siguiente gráfico, tiene un pequeño rango lateral muy pequeñito, pero que si rompiera por encima de los 254 deja muy interesante, con unas cifras mejores al S&P, con dinero entrando y comprando, o así al menos lo reflejan los indicadores, con un percentil bastante alto, una acción claramente a vigilar también. Como veis, desgraciadamente, con guerras o con otro tipo de eventos siempre hay oportunidades en el mercado, siempre. Es lo que intentamos mostrar a lo largo de los gráficos, a lo largo de victorgalambolsa.com, cómo identificarlas, cómo buscarlas. Os dejo una pista por si le queréis echar un vistazo, es sobre activos hipotecarios. Veis como el gráfico está mejorando concretamente, así que ya sabéis qué otro sector podéis echar un ojo a acciones similares. Y por último, para terminar, vamos a afrontar la parte de cripto y oro, y como veis aquí en el siguiente gráfico acerca de los movimientos de la liquidez global, podéis ver en la línea punteada abajo cómo la inflación va ganando terreno al dinero fiat, al dinero común, y cómo los cripto y el oro en dorado pues han ido mejorando esa rentabilidad, además de la liquidez global. No va muy relacionado, como vemos en la imagen, de cara a la liquidez que se va vertiendo en el sistema, y es un poco lo que venimos comentando desde hace ya varias semanas y varios meses. No obstante, en el siguiente gráfico, fijaros cómo entre el oro y el Bitcoin, que al principio iban bastante de la mano en 2019, 2020, parece que se han vuelto unos activos prácticamente complementarios. Hay gente que prefiere tener un activo mucho más seguro, que lo considera el oro. Hay gente que quiere luchar contra el sistema y contra la inflación y ganar muchísimo más rendimientos con el Bitcoin. Y vemos cómo caídas en el Bitcoin en los últimos meses
han supuesto subidas en el oro, lo que quiere decir que muchos inversores, al ver un peligro real de guerra, hayan decidido mover su dinero especulativo a algo realmente mucho más seguro como el oro. Por lo tanto, quizás el oro, hasta a día de hoy, podemos decir que sigue siendo un activo mucho más seguro en términos de conflicto. Por último, en el último gráfico, mostraros cómo ese rendimiento extra en el Bitcoin no es gratuito, es a base de mucha volatilidad. Siempre os lo comento y por eso es algo por lo que de momento yo no he accedido a tomar posiciones en el Bitcoin. Y aquí podéis ver cómo la rentabilidad del S&P o del oro son muchísimo más pequeñas, muchísimo más asumibles. Imaginaros si ya cuesta mantener posiciones y ver la cartera caer entre un 14, un 15, 20% como cae el S&P. Imaginaros si cayesen muchísimo más como lo hacen las posiciones del Bitcoin o otros criptoactivos. Bueno, y si ahora has llegado hasta aquí, me gustaría agradecértelo mostrándote una primicia, y es mi libro de dependencia financiera, de educación financiera, de cómo ser pobre siendo rico. Lo vais a tener muy pronto en las librerías. Como veis, viene con un montón de gráficos, con un montón de información. Así que espero que os guste, algo que os presento en primicia para el canal. Y como siempre, mi semáforo de corto, medio y largo plazo. Para el semáforo de corto plazo vamos a ponerle de momento una luz verde. Creemos que todavía no hemos llegado a resistencias importantes y que en esta semana probablemente vuelvan a intentar testearse algunas resistencias de corto plazo en algunos índices. Para el semáforo de medio plazo vamos a ponerle, con esta tesitura de la guerra iniciada, del tablero de ajedrez, de las superpotencias, vamos a ponerle un color rojo, porque probablemente, pese a que haya rebotes, probablemente vuelvan a testearse niveles a la baja, o pese a que tengamos subidas de un 10-15%, en el corto plazo probablemente luego lo volvamos a perder. Y mientras en el largo plazo seguimos siendo positivos, vamos a ponerle de momento un color verde al largo plazo y esperemos que todo vaya bien, que no haya que lamentar, por supuesto, muchas más vidas en esta situación, en este conflicto bélico. Me gustaría agradeceros a todos y pediros que le deis a like, que lo compartáis en vuestras redes con vuestros compañeros, vuestros amigos. Son análisis que llevan muchísimo tiempo a hacer y que pues me gustaría que lo valoraseis de esta manera. Gracias a todos. Tenemos las puertas tanto de Planeta Bolsa como de Víctor Galán abiertas, así que nos vemos en futuros vídeos. Un beso y hasta luego. Cuidaros.